El espacio aéreo colombiano no quedaría desprotegido durante los próximos 4 años, tiempo en el que se demoraría en llegar la nueva flota aérea de combate que va a adquirir el gobierno Petro. Pese a que los 22 Kafir deberían dejar de volar en diciembre de 2023, hay que tener en cuenta que 11 de ellos están repotencializados y podrían seguir funcionando, quizás no con la misma frecuencia, pero sí apoyados por otros aviones de combate con los que cuenta la Fuerza Aérea. Actualmente Colombia tiene en su flota aérea de combate 24 Super Tucano y 20 Tucanos. Eso indica que nuestro país cuenta con un poderío aéreo de 44 aeronaves de combate adicionales a los Kafir, todas con capacidades para responder operacionalmente ante conflictos del nivel que históricamente ha tenido Colombia. Expertos en seguridad y defensa señalan que la adquisición de los aviones Rafale es la mejor opción para Colombia y que tenerlos ubicaría a nuestro país ante la región como una de las naciones más poderosas en defensa. El Rafale es un avión muy bueno, es casi una quinta generación de aviones, o sea, unas capacidades impresionantes. Si nos tuviéramos, tendríamos superioridad aérea del continente, excepto Brasil. Esto es, lo coloco en estos términos, tener Rafale es como tener un Ferrari Testarossa. En esos términos, o un McLaren, es como tener un carro de esos, tener un avión de estos, todos son buenos, pero los Rafale son de los aviones más superiores que hay en capacidades, en desarrollos y en todo. Entonces, otra ventaja por las cuales el presidente Petro estaría más inclinado por los Rafale es porque estas aeronaves, además de ser de OTAN, han realizado ejercicios militares con manual de doctrina operacional e incluso tienen las condiciones de ejecutar ejercicios de Red Flag de bandera roja con Estados Unidos. Pues todo pinta bien, mucha gente dice es un acto de responsabilidad con el país, pero a muchos le están cobrando al presidente que haya cambiado su perspectiva frente a la compra de los aviones. Porque una cosa dijo en campaña y otra cosa dice ahora que es presidente, ¿no? Además, usted sabe, Giovanni, que en tiempos de tecnología el Twitter no olvida y el Twitter no perdona. Han salido a reducir los trinos de Gustavo Petro cuando no era presidente y específicamente con la administración anterior, la del gobierno de Iván Duque, pues mostró su desacuerdo cuando se dijo que se quería renovar esta flotilla de aviones. Decía el presidente que esto era una irresponsabilidad, que Colombia no tenía enemigos en el aire y que en un país en crisis ese dinero debería invertirse en salvar la vida de los niños. El presidente Gustavo Petro al parecer cambió de opinión respecto al cambio de la flota de aviones Kafir que usa la Fuerza Aérea Colombiana. Durante el gobierno del expresidente Iván Duque se había advertido que era necesario comprar nuevas aeronaves porque la vida útil de estas actuales expirará en 2023. Y en ese tiempo el senador sentó su voz de protesta y arremetió contra esta decisión. La compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. No entiendo un país que pueda aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio sí en instrumentos para bombardear niños. Esta no fue la única crítica del mandatario. A través de sus redes sociales, en otra oportunidad, argumentó que Colombia no tiene enemigos en el aire. Puede que mantener a los Kafir sea más costoso que comprar aviones de guerra nuevos, pero este no es el momento para esos gastos. Colombia no tiene enemigos en el aire. Una amenaza externa para Colombia sería cibernética y por tanto deberíamos profundizar nuestra ciberseguridad. Casi 2 años después y ya como presidente de la República, Petro reconoció en ceremonia de ascensos de la policía la necesidad de reemplazar la flota de aviones. La Fuerza Aérea contará con una fuerza de superioridad aérea que reemplazará nuestros viejos aparatos Kafir. Creo que las esposas de los actuales pilotos me lo van a agradecer mucho, porque en realidad ya era un peligro subir sobre esos aparatos. Ahora el presidente Gustavo Petro vio la necesidad de comprar aviones de combate, aunque su hijo lo critique. No estoy de acuerdo con la compra de aviones de combate. Todo para la paz, nada para la guerra. Según fuentes del alto gobierno, estas son las 3 razones por las que el presidente cambia su opinión. Primero, los aviones son para proteger la soberanía e integridad territorial, no son un capricho. Segundo, cumplirán misiones contra el crimen organizado y por la soberanía del Estado. Tercero, sin la compra quedaríamos indefensos ante cualquier potencial amenaza externa. En el Congreso también hubo reacciones a favor y en contra de esta decisión del gobierno. Yo creo que esa urgencia se puede aplazar.
Dicho de otra manera, necesitamos muchos recursos para la lucha contra el hambre y para la implementación de la paz. En principio, prefiero la inversión en la paz que en aviones militares. Como se hace campaña, se gobierna. Campaña mentirosa, gobierno mentiroso. El presidente Petro dijo no a la compra de aviones militares durante campaña. Ahora dice todo lo contrario. En ese momento solo quería convencer incautos. Colombia hoy está pasando por un deterioro de la seguridad, no solo en las ciudades, la seguridad ciudadana, sino la seguridad rural. Y hay un crecimiento de organizaciones criminales, por ende la actualización de esa flota de aviones es normal. Lo segundo, cualquier país, así esté en épocas de paz, debe actualizarlo, porque dicha actualización le va a permitir tener procesos de contención cuando tenga malas relaciones con otros vecinos. Este cambio de postura es una incoherencia más que demuestra la oposición rastrera que hizo Gustavo Petro para ganar las elecciones. Haber demorado la compra de los aviones implicó un mayor valor del 25% aproximadamente por cuenta de la evaluación. Ahí está la discusión alrededor de los aviones, de la compra de aviones que ha anunciado el presidente Gustavo Petro para renovar la flotilla de la Fuerza Aérea Colombiana, una decisión que es inaplazable, y es inaplazable en este gobierno y era desde el gobierno anterior. Y vienen los quejas y los reclamos desde distintos ángulos, incluso desde el lado de su propio hijo, desde la vocería de su propio hijo Nicolás Petro. Y vale la pena analizar un poco los argumentos de aquellos que han estado criticando esta decisión o este anuncio para tratar de discernir hasta qué punto pueden tener razón o qué razón le asiste más bien al contrario al gobierno de Gustavo Petro. Por una parte, Nicolás Petro dice que todo para la paz, nada para la guerra. Todo para la paz, nada para la guerra. En realidad no es necesariamente que el gobierno esté comprando unos aviones para desarrollar la guerra. Puede ser incluso para sostener la paz, puede ser incluso para inducir la paz. Hay que recordar que es necesario internamente, domésticamente, preservar el monopolio de la fuerza en cabeza del Estado. El factor que más violencia puede generar en un país atravesado por la criminalidad, la delincuencia y el narcotráfico es tener un Estado débil, es tener un Estado que no sea capaz de llevar la ley a los distintos o de tratar de llevar la ley a los distintos rincones del territorio nacional. Primer factor, no necesariamente la renovación de la flotilla es para buscar la guerra, puede ser para buscar la paz. Roy Barreras dice, se da justamente en el momento en que tenemos buenas relaciones con Venezuela. Más o menos es lo mismo, es decir, uno puede tener buenas relaciones con un vecino siempre y cuando tenga capacidad disuasiva, sobre todo si el vecino es tan díscolo y ha permitido tanta actividad criminal, incluso de grupos guerrilleros colombianos del otro lado de la frontera, amenazando este lado de la frontera. ¿Hace cuánto tiempo que la guerrilla del ELN se volvió una guerrilla binacional? ¿Hace cuánto tiempo que las disidencias de las FARC encontraron refugio al otro lado de la frontera? Las buenas relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro no significan que Colombia no deba defenderse de distintos actores armados y tener la capacidad disuasiva para tener buenas relaciones con sus vecinos. Y finalmente, J.P. Hernández, otro de los críticos, el congresista J.P. Hernández, otro de los críticos, dice, ¿por qué comprar aviones cuando se viene la paz total? El mismo argumento, no se puede aspirar a tener paz total sin tener un Estado fuerte, sin tener capacidad de defensa, sin tener poder disuasivo, sin tener ley y ejercicio del orden alrededor del territorio nacional. De lo contrario, la paz total es lo que muchos temen en el país y es que sea la entrega a los grupos criminales, la entrega a los grupos delincuenciales y la claudicación ante el crimen e incluso ante posibles amenazas de vecinos. Creo yo que cuando uno ve los pros y los contras, los argumentos a favor y en contra, encuentra mucha más razón en el gobierno de Gustavo Petro al tratar de sacar adelante esta renovación de la flotilla aérea, incluso aunque sea en contradicción con lo que él mismo decía hace 12 meses, 14 meses, 16 meses.